Buenos días. Buenas tardes, chicos, ¿cómo han estado? Buenos días, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe. Tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, papitos. Hola, profe. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Buenos días, maestra. Bueno, ¿cómo ha estado? Hola, profe. Hola, ¿cómo ha estado? Bien, ¿Bien? Ah, bueno. señora. Bueno, entonces vamos a iniciar entonces con el tema. Seguimos con los cambios en la economía mundial, ¿sí? Vimos la clase pasada, hace 15 días, sobre la caída del bloque socialista. Vimos la perestroika y la caída del muro de Berlín, ¿sí? Hoy vamos a ver la integración económica europea. Para terminar este tema sobre el aspecto económico de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, ¿no? Principalmente. Bueno, entonces tenemos la integración económica europea. Al final de la Guerra Fría y el derrumbe del modelo económico socialista en el oriente de Europa, fue el punto de partida para la integración monetaria definitiva del continente. Pero previamente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa Occidental, con el apoyo de Estados Unidos, a través del Plan Marshall, había echado a andar su recuperación económica. Entonces, con el derrumbe socialista de la parte, explico, ¿no? Sobre la Guerra Fría, o sea, el derrumbe de Europa Oriental, y con los desastres dejados por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, para ayuda, sabían ustedes muy bien, ¿sí? Con ayuda,
para que estos países volvieran otra vez a recuperarse como tal. Entonces había empezado ya un plan, ¿sí?, para recuperar la economía europea, más que todo con el Plan Marshall. Fue una de las ideas que propuso Estados Unidos, ¿sí?, como primera potencia en ese entonces, y como no fue afectada económicamente, entonces dio como inicios el apoyo a estos países de la guerra, el Plan Marshall. La creación de organismos económicos europeos. En 1994, en la población de Bretton, New Hampshire, Estados Unidos, se celebró una conferencia monetaria, considerada como la primera dedicada exclusivamente a los asuntos de la economía mundial. Los asistentes manifestaron su preocupación por la devastación económica ocasionada por la guerra. Entonces, en 1994, ¿sí?, en la población de Bretton, Nueva Hampshire, ¿sí?, se celebró una conferencia monetaria, ¿sí?, más que todo dedicada a asuntos económicos. Más que todo estaban preocupados, ¿sí?, por la devastadora economía ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. Para hacer frente a esta y fortalecer el sistema económico ante nuevas amenazas, se crearon el Fondo Monetario Internacional, o sea, FMI, y el Banco Mundial, denominado originalmente como Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, y se reemplazó el patrón oro por el patrón dólar, ¿sí? O sea que, vuelvo y repito, entonces ya en 1994 ya tenían sí, dada una opción para mejorar la economía que había dejado los rezagos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para ello, fortalecer este sistema económico, ¿sí?, y nuevas amenazas con respecto a una tercera guerra mundial, ¿sí?, o una crisis económica, se creó el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial, ¿sí? Se reemplazó la parte del patrón oro por el dólar. Acuérdense que los grandes sí, barras de oro eran los que negociaban solamente oro, ¿no? El oro era el patrón para ellos. Y luego se reemplazó por el dólar, o sea, el papel, ¿sí? El papel, o sea, la moneda. Lo que significa que las economías nacionales debían respaldar sus reservas y no en oro, sino en dólares. La designación de esta moneda estadounidense como divisa de referencia le otorgó indirectamente a Estados Unidos el reconocimiento como superpotencia capitalista. Entonces, ya viendo ellos que para que no cayera nuevamente en crisis o en una tercera guerra mundial y que los tomara como desprevenidamente, entonces se crearon unos como unas alternativas, ¿sí?, para que no volviera a caer, ¿sí?, Europa ni otros países en crisis económica. Entonces se creó lo que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿sí? Y también se dio el reemplazo del patrón oro por el patrón dólar, o sea, se dejó a un lado el oro para darle más importancia al valor del dólar, ¿sí? O sea, el papel. Ya no sería el oro, sino el dólar. De esta manera, ¿sí?, como divisa, ¿no? Se le otorgó a Estados Unidos el reconocimiento como superpotencia capitalista, principalmente. O sea, las divisas en todos los países se manejaría el dólar, ¿sí? En los países europeos, en los países también algunos de América. Ya no sería el oro, sino el dólar. La divisa es el cambio de una moneda a otra, de un país a otro, ¿no? Que se le otorgaron ese privilegio a los Estados Unidos.
Tenemos ahora, dice, el rumbo a la unificación europea. Las catastróficas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la amenaza de la expansión comunista hacia Occidente y la consolidación de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias acentuaron la necesidad de integración de las viejas potencias europeas. Dicho proceso ha tenido el siguiente desarrollo. Entonces, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la amenaza del comunismo hacia Occidente y la consolidación de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, se dio la necesidad de una integración de las viejas potencias europeas cuyo proceso ha tenido el siguiente desarrollo. En 1951 se firma el Tratado de París, que da inicio a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, o sea, la CECA, se la cicla, ¿no? Integrada por 6 países, algunos de ellos rivales hasta entonces. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Entonces, a partir de 1951 se dieron unos procesos en cuanto al desarrollo económico, teniendo en cuenta la integración de algunas potencias europeas, ¿no? Y entonces ya para ese tratado, ¿sí? En 1951, se creó la CECA, quiere decir la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Está integrada por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En 1957, los integrantes de la CECA, o sea, lo que es la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, firman el Tratado de Roma en el que se crea la Comunidad Económica Europea, OCEE, a partir de un mercado común y políticas conjuntas en asuntos aduaneros y de protección agrícola. Entonces, a partir de 1957, la CECA firma el Tratado de Roma en el que se crea la Comunidad Económica Europea, ¿sí? A partir de un mercado común y políticas conjuntas en asuntos aduaneros y de protección agrícola. Cuando se habla de a partir de un mercado común, que todos los países que integran tienden a ser un mercado común entre ellos, que sean iguales las políticas, ¿sí? Que ellos emplean para esas importaciones o esas exportaciones, más que todo en la parte aduanera y en la protección agrícola. A partir de 1973 a 1985, en este periodo ingresaron a la CEE los siguientes países: el Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, España, Grecia y Portugal. Además, se establecieron el Consejo y el Parlamento Europeo. O sea que dentro de la Comunidad Europea, ¿sí? Económica Europea, no solamente fueron integrados también otros países, ¿no? Fuera de las que estaban anteriormente, ¿sí? O sea, los países de Francia, Alemania, Italia, ¿sí? También se integraron a esa comunidad, ¿sí? Lo que fue el Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, España, Grecia y Portugal. Establecieron consejos y el Parlamento Europeo. O sea, dentro de eso también se hizo un consejo, ¿sí? Donde comúnmente participaran todos y el Parlamento Europeo. O sea que todos también, en cuanto al Parlamento Europeo, quiere decir que está conformada por un grupo de representantes de cada uno de los países que integran la Comunidad Económica Europea, principalmente. En 1986, la aprobación del Acta Única Europea, que ratificaba la existencia de un área sin fronteras, por la que el tránsito libre de personas, bienes,
servicios y capital está garantizado. Entonces, en esa Comunidad Económica Europea también se aprobó el área sin fronteras, o sea, el libre paso de personas, bienes y servicios y capital. Se ha garantizado, o sea, que no se pagaría un valor aduanero por los envíos, por las exportaciones y las importaciones de mercancías, ¿sí? Y lo mismo la parte de personas, pues tienen paso libre de entrar y salir dentro de esos países. Eso lo configuró entonces más que todo la Comunidad Económica Europea en 1986. En 1991, luego de la unificación alemana, se firma el Tratado de Maastricht, que aprueba oficialmente el nombre de la Unión Europea. Se instituye la ciudadanía europea, la Unión Económica y Monetaria, y la moneda única, el euro, y se da inicio a una política común de seguridad y justicia. Entonces, en el tratado, dentro de la Comunidad Económica Europea, se firma el Tratado Maastricht, ¿sí? Donde se le da el nombre de la Unión Europea, ¿sí? Y ahí donde se da también como moneda monetaria también se estipula el euro y se da inicio a una política común de seguridad y justicia. Para 1995, Austria, Finlandia y Suecia se adhieren a la Unión Europea, o sea, se integran a la Unión Europea. En 1999 al 2009, entre los tratados de Ámsterdam, Niza y Lisboa, el grupo de miembros pasa de 15 a 27, con el ingreso de los países de Europa Central y Oriental. En este periodo, la Unión Europea estudia su ampliación mientras enfrenta una grave crisis económica. Entonces, entre los tratados de Ámsterdam, Niza y Lisboa, el grupo de miembros pasa de 15 a 27, o sea que se integran más grupos, ¿sí? De Europa Central y Oriental, ¿sí? La Unión Europea estudia su ampliación mientras enfrenta una grave crisis económica, principalmente. Bueno, entonces van a observar aquí entonces el mapa, están observando el mapa donde dice países fundadores del Tratado de Roma. Entonces ahí tenemos los países fundadores que corresponde a la parte de Países Bajos, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia. Está la ampliación de 1978, está el Reino Unido, Irlanda que se amplió, está Dinamarca y está lo que nosotros llamamos en ese entonces, llamábamos Yugoslavia, o sea, lo que corresponde a los países de Croacia, Montenegro, ¿sí? Está también Tirana. También encontramos ampliación de 1981, ¿sí? Que es más que todo Grecia, ¿sí? Que se integra. Está también 1986, España. Ampliación de 1995, está Suecia, Finlandia. En el 2004 está Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Hungría. Bueno, y en el 2007, bueno, vuelvo y repito, entonces se agrega España, Portugal. Son los países que se agregan o se integran dentro de la Unión Europea.
También vamos a encontrar el link correspondiente al tema. Y ahí vamos a ver la guía número 8. Dice, consulta la relación de algunos países de la Unión Europea con Colombia en aspectos educativos, ya sean las becas, convenios y proyectos. Y dibuja el mapa de la Unión Europea. O sea, no hay necesidad de hacerlo porque ahí vamos a encontrar el mapa, ¿no? Sí, o sea, lo hacen y lo pueden tomar directamente de la diapositiva, ¿no? Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Ahora sí quiero las cámaras, ¿sí? ¿Me abren las cámaras, por favor? ¿Me abren las cámaras, por favor? Bueno, en cuanto voy a hacer una pregunta, voy a hacerles una preguntita, ¿sí? Cuando hablamos de cambios en la economía, después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, ¿qué aspectos cambiaron? Solamente nómbremelos, que yo los acabé de nombrar antes de que iniciáramos el tema sobre la Unión Europea. ¿Cuáles fueron esos cambios? ¿La caída de qué? ¿La caída de qué? Del muro de Berlín. Del muro Del de muro Berlín. de ¿La Berlín. otra cuál sería? ¿Otra? La reconstrucción de Europa, no. La reconstrucción de Europa, listo. ¿Cuál sería la otra? La economía ¿La caída de capitalista. qué? ¿Del bloque qué? ¿La caída del qué? ¿Del bloque comunista? Ajá. La caída del bloque comunista. Y las otras anteriores, ¿cuál sería? La economía de 1950 a 1973 y la crisis que presentó Estados Unidos en el año de 1973, ¿sí? Directamente fue afectado Estados Unidos, ¿no? Como yo les decía anteriormente, él siempre y sigue, hoy actualmente, entrando a países, ¿sí? No sé por qué él entra a países, por ejemplo, cuando Israel, ¿sí? Cuando Corea del Sur, ¿sí? Entró a ayudarlos. Entonces, con la ayuda que les dio, ¿sí? Entonces fue desmejorando su economía internamente Estados Unidos. Entonces, por eso entró en crisis económica en 1973, debido a esa ayuda que prestó a esos países. Entonces, él no vio la necesidad que también en el país internamente estaba también haciendo como o presentándose una crisis económica interna, ¿sí? Por eso fue que la OPEP, ¿sí? Acuérdase que la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, como estaba en crisis, Estados Unidos entonces le subió el precio al petróleo, ¿no? Entonces, debido a eso, entonces fue también una caída bastante grande para Estados Unidos en 1973. También vimos los cambios que se presentaron en el bloque, la caída del bloque socialista, viene la perestroika y viene la caída del muro de Berlín. Lo que yo les estaba explicando es una continuación de la Comunidad Europea, ¿sí? Que se creó, ¿sí? Y esa Comunidad Europea pues ya se había dado unos pasos cuando Estados Unidos le dio apoyo a los países afectados en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y ese apoyo fue más que todo el Plan Marshall, darles préstamos, ¿sí? Créditos a esos países para que nuevamente se levantaran, pero ya había unos inicios para esa creación de lo que es la Comunidad Europea principalmente. ¿Ya? Entonces, la Comunidad Europea y hoy sigue vigente, ¿no? Ustedes lo van a observar. El año pasado fue a finales del año, del 2019, creo que Inglaterra o Londres se separó, ¿no? Fue uno de los cambios que se dio dentro de la Comunidad Europea, ¿no? Y se fijó como moneda oficial, pues, el euro para esos países. Y también se dio también las divisas, ¿sí? Las divisas quiere decir que la moneda, o sea, lo que corresponde al dólar, ¿sí? Estadounidense, es como divisa para los demás países en el mundo, ¿sí? Es el reflejo de las divisas. ¿Qué quiere decir divisa? Es el intercambio de moneda, ¿sí?
de un país a otro. Y cuando en Colombia entra, doy un ejemplo, cuando en Colombia entra, ¿sí?, bastante dólares a nuestro país, se dice que está bien económicamente, porque eso le sirve a nuestro país, ¿sí? Entonces es importante eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No, señora. Bueno, ¿entendieron algo o voy a hacer una preguntita a ustedes más bien? ¿Sí? Y bien, bueno. ¿Cómo se creó la Unión Europea? Fran, cuénteme. ¿Ah? Fran. Señora, Fran, cuénteme. ¿Cómo se creó la Unión Europea? no sé, profe. No sé. ¿No? Y si yo les estaba Yo, explicando profe, ahorita, creo. ¿cómo se Yo creo, creó? profe. Yo Bueno, Ayala, ¿qué creo dice? que a ¿Cómo? partir de la Segunda Guerra Mundial, Ajá, a partir de la Segunda, sí, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y para eso entonces se crearon organismos económicos. ¿Se acuerda que se creó, vuelvo y repito, el Plan Marshall, y más tarde se creó otros aspectos, como cuáles? ¿Cuáles se crearon? ¿El banco qué? Daniela, cuénteme. Fuera del Plan Marshall se crearon otros dos organismos económicos. ¿Cuáles serían? Juan Camilo, Rada, cuénteme, ¿cuáles son esos dos organismos? El Fondo Monetario, ¿y cuál más? ¿Y el banco? El El, de la URSS, profe, ¿no? el Banco Mundial, ¿sí? Y eso fue soporte entonces para crear la Unión Europea, ¿sí? Donde le dio paso el libre comercio, sí, el paso dentro de los países que conformaban la Unión Europea, pues se dio el paso, ¿sí?, de personas, el libre paso de personas, sí, la moneda europea, ¿ya? Entonces fue fundamental para la creación de la Unión Europea. Entonces, chicos, ¿en qué año se firmó el Tratado de París? Cuénteme. ¿En 1900 qué? internacional. 1955. 1951. ¿Sí? Sí. Bueno. Voy a llamar a lista, chicos. Almanza, si no está, ya saben. Y si no me contestan, ya saben. Almanza, Amaya, Amaya, Presente. hay que... Amaya. Ayala, Ayala, Ayala. Profe, creo que lo tengo por Burgos, internet. Burgos, Camargo, Paula. Paula, contésteme. Castro, Cristian. Presente. Ducuara, presente. Presente. López, Diego. Presente. David, Presente. Martínez, Paula. Presente, profe. Martínez, Michael. Presente. Mateus. Presente. Sami. Presente. Maureen. Presente. Mosquera. Parra. Presente.
María Fernanda. María Fernanda. Pulgarín, ¿no está? María Fernanda. Pulido. Presente, profe. Rada. Rada. Presente. Rubiano. Sarmiento. Dana. Presente. Velázquez. Por ahí vi a Velázquez ahorita. Presente. Y Vergara. Bueno, chicos, Dana, Camargo, ¿qué más hay? Diego, Fran, por favor, yo tengo una lista de chicos, Andrés, Jason, me están debiendo las actividades. Yo ya tengo la listica ahí. ¿Quiénes son los que están debiendo desde la 2 hasta la 6? Porque este para mí es la 7. ¿Sí? Profe, ¿no la puedes leer? Ay, yo no, ¿dónde está por aquí la lista? Espera un momentico, pero ya va a terminar la Bueno, noveno, tengo a Camargo, 2, 3, 6, 7. Mosquera, 3, 4, 5, 6, 7. Pulgarín, 3, 4, 5, 6, 7. Pulido, 4, 5, 6, 7. Rada, me está debiendo el 5, 6 y 7. Rubiano, 3, 4, 5, 6 y 7. Vergara, 2, 3 y 4. Entonces, chicos, pónganse al día los que acabé de nombrar. ¿Sí? Porque si no, se llega el día y no han hecho nada. Entonces, se la acumulan todas. Entonces, ojo, chicos, trabajen en eso. ¿Ya? Nos vemos, chicos, que estén bien, se cuidan, ¿sí? Chao, Por profe. favor. Chao, profe. Chao, que Chao, estén muy profe. bien, se cuidan. Listo. Bueno, que Chao, descansen profe. Cuídate también. mucho.